El tiempo fluía lentamente en Mill Creek, como la melaza de un tarro volcado. El pueblo, perdido entre colinas y bosques, vivía una vida comedida, su principal hito un edificio de ladrillo de 2 plantas con un cartel desconchado y amplios ventanales. Aquí se podía comprar de todo, desde conservas hasta herramientas de jardinería, desde juguetes para niños hasta ropa de cama. La tienda definía el ritmo de la vida. Por la mañana, la gente venía a comprar pan fresco. Por la tarde, las amas de casa venían a hacer la compra. Y por la noche, los jóvenes se reunían en la entrada para comentar las últimas noticias. A Susie le gustaba contemplar este bullicio desde la ventana de su taller. Había heredado de sus padres la vieja casa con un amplio porche. Había convertido la planta baja en una sala de costura, colocando una gran mesa de corte, disponiendo maniquíes y colgando espejos. No paraban de llegar clientas, unas para hacer dobladillos a los pantalones, otras para volver a encajar los abrigos y otras para confeccionar un vestido de novia. Susie no rechazaba a nadie, trabajaba con esmero y cobraba poco. Hace 5 años Drake, un tipo alto y ancho de hombros de Idaho, llegó a su pueblo. Había venido a ganar dinero y consiguió trabajo como cargador en el Todo para Todos. Susie recordaba la primera vez que se habían visto. Él le había traído una chaqueta de trabajo con una costura abierta. Se pusieron a hablar. Drake era sencillo y divertido, bromeaba mucho, hablaba de su ciudad natal. Empezó a venir más a menudo, ese botón para coser o pantalones para dobladillo, y 6 meses después se casaron. Al principio vivían alma con alma. Drake resultó ser económico. Reparó las tablas podridas de la veranda, reforzó el desvencijado porche, arregló la valla. Por las tardes se sentaban en la veranda, bebían té y hacían planes para el futuro. Susie soñaba con ampliar el taller, comprar una nueva máquina de coser. Drake estuvo de acuerdo y dijo que sin duda ahorrarían el dinero. Pero poco a poco algo cambió sutilmente. Drake empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, decía que hacía turnos extra. Llegaba a casa cansado y callado, cenaba deprisa y se iba a la cama. Hace poco, Susie se dio cuenta de que estaban desapareciendo billetes de la hucha donde guardaban el dinero para el coche nuevo. Cuando le preguntó a su marido por ello, él lo descartó por considerarlo dinero de un cigarrillo, pero lo volvería a poner en su sitio. Susie no discutió, pero un gusano de preocupación ya se había instalado en su alma. Notó cómo su mirada había pasado de ser cálida y afectuosa a ser huidiza, como si Drake estuviera siempre ocultando algo. Dejó de abrazarla por las mañanas, no hablaba de trabajo, se volvía cada vez más silencioso. Últimamente se irritaba por nada, que le molestaba el traqueteo de la máquina de coser o que no le gustaba que los clientes se quedaran hasta tarde. Y el otro día dijo que sería buena idea vender la casa y mudarse a un piso más pequeño. Era difícil mantener una casa tan grande con su sueldo de cargador. Susie se limitó a negar con la cabeza. La casa era su único consuelo. Era donde había pasado su infancia, donde había crecido, donde había empezado su negocio. Y los clientes estaban acostumbrados a este lugar. Sabían que en cualquier momento podían venir a sentarse en el acogedor salón, probarse ropa nueva, compartir noticias. Ahora, mirando por la gran ventana del taller hacia la calle familiar, Susie pensaba en cómo había cambiado Drake en el último año. ¿Dónde había quedado su alegría de antes? ¿Por qué se quedaba en la tienda cada vez más a menudo? Y lo más importante, ¿qué podía hacer ella para reconducir su relación? Con estos pensamientos no se dio cuenta de cómo se ponía el sol. Era hora de cerrar la tienda. La señora Parker vendría mañana por la mañana a probarse el vestido nuevo, así que tenía que terminar la prueba. Susie dobló ordenadamente el vestido inacabado, apagó la luz y subió al primer piso. Drake aún no había llegado. Otra vez trabajaba hasta tarde. Últimamente eso ocurría cada vez con más frecuencia.
El domingo por la mañana, Susie se levantó antes de lo habitual. Drake aún dormía, así que bajó tranquilamente a la cocina. Preparó café, sacó un viejo álbum de fotos y se sentó en el porche, el único momento que tenía para recordar en silencio. Sus padres miraban desde las páginas amarillentas, muy jóvenes, felices. Aquí estaba su boda, aquí el primer cumpleaños de Susie, aquí su padre enseñándole a montar en bicicleta. Un accidente de coche, 15 años atrás, arrasó con todo de un plumazo. Susie tenía entonces 13 años, y de no haber sido por la tía Agatha, quién sabe cómo habría sido su vida. Tía Agatha vino en cuanto se enteró de la tragedia. Vendió su casa en el cercano Pine Grove, trasladó sus pertenencias y se quedó con su sobrina huérfana. Susie recordaba aquellos primeros meses como un borrón, lágrimas interminables, desesperación, rechazo por lo que había ocurrido. Agatha no trató de consolarla con tópicos, simplemente estuvo a su lado. Le enseñó a cocinar, a coser, a llevar la casa. Por las tardes, miraban juntas viejas fotografías y Agatha le contaba historias de la vida de su familia. Poco a poco, el dolor fue desapareciendo. Susie fue a la escuela e hizo amigos. Cuando Susie quiso aprender a coser, le compró su primera máquina. Cuando la niña decidió hacer encargos a domicilio, le ayudó a organizar un taller. La tía Agatha era respetada en el pueblo. Alta, escultural, con la postura inmutable de una maestra, aunque nunca lo fue, se mantenía con dignidad, pero sin arrogancia. Escuchaba, daba buenos consejos y nunca calumniaba. Incluso los peores chismosos se callaban en su presencia. Solo Susie conocía la otra cara de tía Agatha. A veces, por las tardes, cuando estaban solas, sacaba una vieja caja de fotografías. En ellas aparecía muy joven, con los ojos brillantes y una sonrisa traviesa. A su lado había un hombre alto, de mentón fuerte y mirada inteligente. James Rochester, el actual propietario de Todo para Todos. 20 años atrás habían sido marido y mujer. Agatha trabajaba en la tienda, entonces aún bastante pequeña. James acababa de poner en marcha el negocio y juntos hacían planes para ampliarlo. Y entonces algo salió mal. Agatha nunca dio detalles, solo una vez dijo que había errores que no se podían deshacer. Se divorciaron. Agatha se mudó a Pine Grove y James se casó por segunda vez y convirtió la tienda en una empresa próspera. Susie pensaba a menudo qué historia se escondía tras los escasos datos. ¿Por qué su tía, que podía encontrar puntos en común con cualquiera, nunca formó una nueva familia? ¿Por qué sus ojos se volvían tristes cada vez que la conversación giraba en torno a la tienda? ¿Y por qué James Rochester siempre evitaba su casa cuando estaba en la ciudad, a pesar de que era amable y sociable con todos los demás residentes? Después de que Agatha regresara a Pine Grove, se había marchado cuando Susie tenía 18 años. Su relación permaneció intacta. Su tía visitaba a su sobrina con regularidad, le llevaba regalos y se interesaba por sus asuntos. Cuando Susie se casó con Drake, fue Agatha quien la ayudó a confeccionar su vestido de novia y a organizar una modesta celebración. La última vez que su tía la había visitado había pasado un mes. Se sentaron en el porche durante largo rato, tomando té con el pastel de arándanos favorito de su tía. Agatha preguntó por negocios, por pedidos, por Drake, y de repente dijo: «Si pasa algo, si es difícil, llama enseguida, estaré allí». Y la miró detenidamente como si supiera algo o tuviera una premonición. Susie dejó el cuaderno a un lado. El sol había salido más alto. Drake se despertaría pronto. El desayuno debería estar listo. Pero no podía dejar de pensar en su tía. Tal vez debería llamarla, contarle el extraño comportamiento de su marido, pedirle consejo. Agatha siempre sabía ver la esencia de un problema, encontrar una solución donde parecía no haberla. Unos pasos bajaron las escaleras. Drake entraba en la cocina. Susie se apresuró a guardar el cuaderno de dibujo.
De algún modo, últimamente no le apetecía compartir recuerdos de su familia con su marido. Él se irritaba cuando ella hablaba de tía Ágata, la llamaba Boy y refunfuñaba porque metía las narices en sus asuntos con demasiada frecuencia. Hoy, sin embargo, Drake estaba de buen humor. Incluso besó a su mujer en la mejilla, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Bonita mañana, ¿verdad?», dijo, sirviéndose una taza de café. «Por cierto, he organizado un turno extra en la tienda. Esta noche me quedaré hasta tarde». Susie asintió, revolviendo su avena. «Otro turno extra». Me preguntaba si la tienda realmente tenía tanto trabajo para un cargador, o había alguna otra razón. Recordó las palabras de su tía. Si se pone difícil, llama enseguida. Quizá el momento de llamar era ahora. Margot se presentó en Mill Creek a principios de la primavera, cuando la vieja cajera, la señora Baker, se jubiló. Había venido de la gran ciudad, alquiló una habitación a la viuda Thompson e inmediatamente consiguió trabajo en el Todo para Todos. La alta rubia de maquillaje brillante y risa sonora parecía fuera de lugar en el adormecido pueblo, como un pájaro exótico entre los gorriones. Sin embargo, Margot no tardó en acostumbrarse. Trabajaba rápido en la caja registradora, era amable con los clientes y complacía a sus superiores. Sus colegas desconfiaban al principio. El pueblo es pequeño, cuesta mucho acostumbrarse a los extraños. Pero Margot sabía cómo hacer que la gente se sintiera a gusto. Les llevaba galletas caseras para comer, o les ayudaba a entender un nuevo programa de caja registradora, o a sustituir a un compañero enfermo. Al cabo del primer mes de trabajo ya conocía todos los cotilleos locales y participaba activamente en sus conversaciones. Se le daba especialmente bien captar las debilidades y defectos de los demás. ¿Has visto lo que ha traído hoy la señora Parker? El vestido del año pasado, y está actuando como la primera fashionista, decía, reuniendo a su alrededor a sus agradecidos oyentes. Oh, el viejo Johnson ha vuelto a jugar con las etiquetas de los precios. Es hora de jubilarse y él sigue aferrado a su asiento. Susie iba poco a la tienda, solo a por hilo y cremalleras para el trabajo. Pero cada vez que se acercaba a la caja de Margot, se sentía incómoda bajo su mirada escrutadora. Parecía que la nueva cajera la observaba a través de ella, fijándose en cada pequeño detalle, desde su bata de trabajo desgastada hasta sus testarudos zapatos. «Ah, nuestra costurera local», anunció Margot en voz alta cuando Susie se acercó a la caja. «¿Cómo va todo? ¿Muchos pedidos? No se gana mucho dinero cosiendo por estos lares, ¿verdad?». Sonrió como si me estuviera haciendo un favor por el mero hecho de hablar con ella. Al principio, Drake solo se rió de la chica nueva. «Chica de ciudad», dijo durante la cena. «Se cree que por haber vivido en una gran ciudad es mejor que los demás», pero poco a poco su actitud fue cambiando. Empezó a quedarse hasta tarde en la tienda después de su turno, explicando que estaba trabajando horas extra. Susie le oyó hablar varias veces con Margot durante sus descansos para fumar y se reía a carcajadas de sus bromas. Luego llegó el turno de noche. La noche anterior al Día de Acción de Gracias había llegado a la tienda un gran cargamento de mercancías y tenían que descargarlo y colocarlo todo en su sitio antes de que amaneciera. Drake y un par de mudanzas más se ofrecieron voluntarios. Margot era la única de las cajeras que había aceptado trabajar en el turno de noche. Susie no durmió aquella noche. Estaba sentada junto al escaparate intentando terminar un pedido urgente. Los escaparates de la tienda brillaban al otro lado de la calle y de vez en cuando se oían risas. Hacia la mañana vio a Margot y Drake fumando junto a la entrada de servicio. Margot estaba diciendo algo, gesticulando enérgicamente, y Drake escuchaba con atención desacostumbrada. Entonces, ella le tocó despreocupadamente la mano, arreglándole un mechón de pelo, y Susie vio que su marido se inclinaba hacia adelante. Algo cambió sutilmente después de aquella noche.
Drake había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. A veces Susie podía oírle hablar con alguien por teléfono a altas horas de la noche, saliendo al patio trasero para hacerlo. Cuando se reunía con él, Margot era aún más amable, pero había un tono condescendiente en su voz. Pobre Susie, estás tan ocupada con tu costura, y tú no descansas nada y no tienes tiempo para ti misma. Los cambios se hicieron especialmente notables cuando Margot fue ascendida a cajera de turno superior. Ahora podía programar el trabajo, asignar turnos y llevar el control de la mercancía. Drake se encontró cada vez más a menudo en los turnos en los que trabajaba Margot. Simplemente es así. Se encogió de hombros en respuesta a las preguntas de su mujer. Es una jefa normal, no se mete con los pequeños detalles. Margot, mientras tanto, estaba floreciendo. Se compró un coche nuevo, un Ford rojo de segunda mano, cambió su habitación de alquiler por un pequeño piso en el centro. Corrían rumores por la ciudad de que tenía una aventura con algún hombre casado. Estaba muy segura de sí misma y era evidente que ganaba dinero. Una depredadora, decían las dependientas. Claramente con un marido rico dirigido a un marido rico. Ya verás, pillará a alguien, le demandará por su casa y luego estará como un queso en mantequilla. Margot solo le devolvió la risa. ¿No crees que merezco una buena vida? En este agujero de mierda solo se habla de los pecados de los demás. Susie intentaba ignorar los cotilleos, pero a veces, cuando miraba a su marido, que cada vez estaba menos en casa y fruncía el ceño con más frecuencia, recordaba aquel momento a la entrada del servicio, el roce accidental que lo había cambiado todo, o tal vez se lo había imaginado. En un pueblo pequeño, es tan fácil inventarse cosas que no existen. La tienda Everything abrió a las 7:00 en punto. El señor Gardner, el tendero más veterano que llevaba más de 20 años trabajando aquí, fue el primero en abrir la entrada de servicio. Tenía al menos una docena de llaves en su enorme manojo, de almacenes, pasillos de servicio, salidas de emergencia. Gardner conocía todos los rincones de la tienda, recordaba dónde estaba cada cosa y se enorgullecía de ser indispensable. Después venían los de la mudanza, descargaban las entregas de la mañana, colocaban la mercancía en las estanterías, preparaban la tienda para abrir. Drake solía ser uno de los primeros en llegar. En los 5 años que llevaba trabajando allí, había aprendido bien el sistema. Los comestibles y los productos químicos domésticos se almacenaban en el sótano, los materiales de construcción y las herramientas de jardinería en el anexo detrás de la tienda, la ropa y las telas en el primer piso. El señor Gardner valoraba a Drake por su fortaleza y diligencia. Poco a poco le fue confiando las llaves de los almacenes, para que no tuviera que correr de un lado a otro cada vez que necesitaba coger algo. Drake conocía todos los códigos de las alarmas y tenía acceso a la entrada de servicio. A veces se quedaba a hacer turnos de noche, ordenando el almacén, clasificando las nuevas entregas. Los cajeros entraban a las 8:30. Contaban el dinero, revisaban las cajas, sacaban las bolsas. Margot, ascendida a cajera jefe, ahora llegaba antes que las demás. Introdujo nuevas rutinas. Los 5 minutos de la mañana, en los que distribuía las tareas, comprobaba el aspecto de los empleados y hacía comentarios. «Tenemos un establecimiento decente», dijo, observando al personal con ojo meticuloso. Nada de delantales arrugados ni peinados desaliñados. Ella misma tenía siempre un aspecto impecable, blusa almidonada de uniforme, maquillaje perfecto, pelo peinado. Poco a poco, Margot se hizo cargo de algunas de las tareas del director. Comprobar las etiquetas de los precios, supervisar la exposición de los productos, hacer los pedidos para las entregas. El señor Johnson, el anciano gerente, estaba encantado de delegar algunas de las tareas en la joven y enérgica empleada. «Es una chica lista, llegará lejos». La influencia de Margot crecía día a día.
Sabía presionar cuando había que hacerlo y alabar cuando había que hacerlo. Las vendedoras la adulaban, esperando conseguir un horario conveniente. Los de la mudanza trataban de complacerla por si se quejaba al jefe. Incluso Ben, el guardia de seguridad siempre con el ceño fruncido, empezó a saludarla primero. Y entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, desapareció un cargamento de electrodomésticos caros, una docena de cafeteras y varias batidoras. El señor Gardner buscó, comprobó todos los albaranes, pero la mercancía parecía haberse esfumado. Luego desaparecieron cajas de licores de alta gama, destinados a la próxima fiesta navideña del pueblo. Margo investigó personalmente, entrevistando a los empleados, comprobando las grabaciones de seguridad. «Tenemos que reforzar el control del almacén», dijo en la Junta General. «Demasiada gente tiene acceso a las instalaciones. Esto no es bueno». Entonces se quitaron las llaves del almacén a varias empresas de mudanzas. Drake estaba entre los pocos que conservaron el acceso. «Eres un trabajador probado», le dijo Margo. «Además, sueles hacer turnos de noche, así que no puedes prescindir de las llaves». Al día siguiente le pidió que le ayudara con el inventario fuera de horario. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. Ahora se trataba de pequeños lotes de mercancía, unos cartones de café caro, un par de botellas de whisky, ropa de marca. Las pérdidas se achacaban a errores en los albaranes y al despilfarro natural. El señor Johnson frunce el ceño mientras estudia los informes, pero no encuentra irregularidades evidentes. Susie oyó hablar a dos dependientas mientras corrían a hacerle el dobladillo a las faldas del uniforme. «Dicen que antes no era así», comentó una de ellas en un susurro. «Con la antigua contable todos los céntimos cuadraban, pero cuando llegue este de la ciudad se perderá una cosa y luego otra». La segunda se limitó a negar con la cabeza. «No hables tanto, te quedarás sin trabajo enseguida». Una noche Drake llegó a casa con una botella de whisky caro. Era una gratificación por un buen trabajo, explicó ante la mirada sorprendida de su mujer. Susie guardó silencio, aunque sabía a ciencia cierta que ese whisky costaba más que el salario semanal de un estibador en su tienda. Mientras tanto, en el pueblo se hablaba de que la tienda no estaba limpia. Alguien había visto un coche desconocido con las luces apagadas alejándose de la entrada de servicio a altas horas de la noche. Alguien había notado que ciertas mercancías aparecían misteriosamente en el pueblo vecino a precios infravalorados. Margot se limitó a hacer caso omiso de los rumores. Los envidiosos siempre encuentran algo de lo que meterse. No importa el cotilleo. Siguió restableciendo el orden a su manera. Reorganizó las cámaras de seguridad, cambió el calendario de entregas, introdujo un nuevo sistema de inventario. «Ahora todo estará bajo control», le aseguró al señor Johnson. Y Drake se quedaba cada vez más tiempo en el turno de noche. Volvía cansado pero satisfecho. A veces olía al perfume caro que usaba Margo. «Solo ayudo con el inventario», explicó, evitando mirar a su mujer a los ojos. Susie fingió creerle. Aquella noche empezó como de costumbre. Susie se había quedado hasta tarde trabajando para terminar un vestido de noche para la hija del alcalde. Drake volvió a quedarse hasta tarde en la tienda. Últimamente se había convertido en una costumbre, hasta el punto de que había dejado de preguntarle cuándo volvería. Eran cerca de las 10 cuando oyó pasos en el patio trasero. Susie estaba a punto de apagar la máquina de coser y subir, pero algo la hizo detenerse. Los pasos no estaban solos. Alguien hablaba en voz baja bajo las ventanas del taller. Era una sofocante tarde de verano y la ventana estaba abierta, por lo que las voces se oían con claridad. Susie reconoció la risa inconfundible de Margot y la voz grave de su marido. «Inventario en un mes», decía Margot. Johnson empezaba a sospechar algo. Si la escasez sale a la luz, ¿cuánto hay? La voz de Drake sonaba preocupada. «Una buena cantidad, 30,000 por lo menos. Y eso es solo lo que puedo documentar.
Y hay más. Mierda. ¿Qué hacemos? Tengo un plan. ¿Recuerdas a esos tipos del aserradero? Necesitan un lugar para vivir, están dispuestos a pagar un buen dinero, te darán un mes de adelanto en efectivo. ¿Y qué sugieres? La voz de Drake sonaba preocupada. La casa está a tu nombre, ¿no? Esa es la solución a todos los problemas. Susie se quedó helada. Ahora se daba cuenta de a qué venía toda la charla de su marido sobre que la casa era demasiado grande, que era difícil de mantener. ¿Y dónde poner? Tartamudeó Drake. ¿Dónde poner a Susie? Dios mío, la voz de Margo adquirió un tono de superioridad. Eres un hombre o algo así, ¿no? Dile que el banco amenaza con embargar la casa, que la única salida es vender ahora mientras aún puedas conseguir algo. Quiero decir, ella es tan hogareña, se lo creerá. No sé, está muy apegada a esta casa. Escucha, cariño, Margo habló con voz melosa. No tenemos elección. O encontramos el dinero rápido o iremos los dos a la cárcel. ¿De verdad estás dispuesta a ir a la cárcel por sus estúpidos apegos sentimentales? No, claro que no, pero... Bueno, no te quejes. Empieza a hablar del banco mañana. Y prepararé los papeles falsos de la deuda. Todo estará limpio. ¿Y entonces? Y entonces será la libertad, cariño. Cerraremos el déficit, taparemos el escándalo. Ya tengo trabajo en Pine Grove. Conseguiremos un piso, viviremos como la gente. Dijeron algo más, pero Susie no escuchaba. Le zumbaban los oídos y sentía náuseas en la garganta. Así que eso era todo. Los robos, los turnos de noche, el extraño comportamiento de su marido, todo encajaba. Se sentó en la oscuridad, acariciando mecánicamente su vestido inacabado. Los fragmentos de una conversación que había escuchado se repetían en su cabeza. 30.000 carencias, documentos falsos, una casa a cuenta de lo robado. De la calle llegó el sonido de un coche que se alejaba. El Ford rojo de Margot. Entonces, la puerta principal se abrió con un chirrido. Drake había subido sin mirar siquiera al taller. Susie le oyó pasearse por el dormitorio. Las tablas del suelo crujían bajo sus pisadas. Sus manos buscaron el teléfono. Se sabía de memoria el número de la tía Ágata. ¿Diga? La voz familiar del auricular sonaba preocupada. Susie miró el reloj. Eran las 11. Era indecoroso llamar tan tarde. ¿Tía Ágata? Siento llamar tan tarde. Dijiste que si era difícil. ¿Qué pasa, chica? Susie respiró hondo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar todo lo que había pasado? ¿Cómo hablar de la traición de su marido, de los robos, de los planes para quitarle la casa? ¿Recuerdas cuando trabajabas en la tienda con el tío James? Hubo una pausa. Entonces, tía Ágata preguntó con voz muy tranquila, ¿qué pasa en esa tienda? Y Susie empezó a contar su historia, sobre Margot y su influencia en el personal, sobre la rareza de las existencias desaparecidas, los turnos de noche de Drake y, por último, sobre la conversación oída por casualidad. La tía Ágata escuchaba en silencio, sin interrumpir. Solo cuando Susie dejó de hablar, agotada, preguntó, ¿cuándo dijiste que era el inventario? Dentro de un mes. Entonces tenemos tiempo. Ni una palabra a nadie sobre lo que has oído. Actúa con normalidad. Estaré allí mañana. Pero... todo estará bien, chica. Buenas noches. Un breve pitido sonó en el auricular. Susie permaneció sentada en la oscuridad durante otro largo rato, aferrando el teléfono. Por primera vez en esta noche loca, sintió que podía respirar. Viene la tía Ágata. La tía Ágata sabría qué hacer. Las tablas del suelo crujieron en el piso de arriba. Drake se paseaba por el dormitorio. Susie se puso de pie y cuadró los hombros. Lo más importante ahora era no delatarse. Fingir que nada había cambiado, que seguía siendo la misma ingenua costurera casera, tan fácil de engañar. Subió lentamente las escaleras. Mañana sería un nuevo día.
y la tía Ágata vendría. Tía Ágata llegó al día siguiente a tiempo para comer. Su destartalado Chevy aparcó frente a la casa justo cuando Drake se iba a trabajar. Incluso se detuvo al ver a su invitada, pero solo asintió con la cabeza y se apresuró hacia la tienda. Ágata entró en la casa con aire familiar, de anfitriona. Echó un vistazo al taller, observando los pequeños cambios, las cortinas nuevas que Susie había hecho la primavera pasada, los marcos de las ventanas recién pintados. Había tazas de té humeantes sobre la mesa. Susie sabía que su tía nunca tomaba café. «¿Entonces habéis decidido vender la casa?», preguntó Ágata sin preámbulos, poniéndose cómoda en un viejo sillón junto a la ventana. Susie asintió, tragándose las lágrimas. Su tía miraba por la ventana hacia la tienda de enfrente y su rostro estaba desacostumbradamente pensativo. ¿Sigue trabajando el viejo Gardner? Sí, sigue siendo el tendero mayor. ¿Y Betty Simmons? Creo que estaba en el departamento de telas. Se jubiló hace 2 años, pero viene de vez en cuando a ver cómo están sus colegas. Ágata asintió con algunos pensamientos propios. Terminó su té y se levantó. Voy a dar una vuelta por la tienda. Hace tiempo que no paso por nuestro barrio. Me pregunto qué habrá cambiado. Susie quiso decir algo, pero su tía ya se dirigía a la puerta. Solo en el umbral se dio la vuelta. Y tú actúa como siempre, que piensen que solo estoy de visita. La tienda estaba abarrotada. Era la hora de comer y mucha gente estaba comprando víveres. Ágata caminaba despacio entre las filas, examinando los productos y de vez en cuando cogiendo algo de la cesta. Se detuvo en la sección de telas, mirando los rollos de cretona. «¿Ágata? ¿Eres tú?» Una vendedora mayor con gafas se asomó detrás del mostrador. Jim Parker, que llevaba casi 15 años trabajando aquí, esbozó una sonrisa. «Hacía siglos que no te veía. ¿Qué tal?» Se pusieron a hablar. Jim habló de las noticias locales, quejándose del nuevo orden, de vez en cuando bajando la voz y mirando hacia otro lado. Ágata se encontró con Margot en la caja. Miró con indiferencia a la mujer mayor del vestido sencillo. «Hola, soy la tía Susie», sonrió Ágata. «Ah, la misma tía de Pine Grove». Margot rebuscó entre sus compras con evidente aburrimiento en el rostro. «¿Vienes de visita?» «Sí, pensé en ver cómo estaba mi sobrina. ¿Está sola conmigo?» Margot murmuró algo en respuesta y pasó al siguiente cliente. Ágata recogió tranquilamente las bolsas y se dirigió a la salida. De camino se detuvo en la entrada de servicio, donde el señor Gardner estaba descargando cajas. «Válgame Dios, señorita Ágata». El viejo tendero la fulminó con la mirada. «¿Qué la trae por aquí?» «Oh, solo pensé en hacer una visita. ¿Cómo va el trabajo, Henry?» Hablaron durante 15 minutos. Desde fuera podría haber parecido una conversación corriente entre viejos conocidos, pero Ágata podía escuchar y oír lo que no se decía en voz alta. Al anochecer estaba claro que su tía planeaba quedarse una semana. «Están pintando la casa de Pine Grove», le explicó a Drake durante la cena. «Y hace mucho tiempo que no veo a Susie». Drake se encogió de hombros y le dijo que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Era evidente que no se tomaba en serio a la anciana pariente. No era más que una tía vieja que venía, se mofaba de su sobrina y se marchaba. Al día siguiente, Ágata fue de nuevo a la tienda. Ahora se quedó mucho tiempo en los distintos departamentos, hablando con una vendedora, luego con otra. Incluso llegó hasta los cuartos traseros, supuestamente en busca de un tipo especial de té que solía venderse aquí. «Mira esto», le dice Margot a una de las cajeras. «La vieja no pierde el tiempo, saluda a todo el mundo». «Solía venir mucho por aquí», contestó. «Mucha gente la recuerda». «¿Quién demonios es? Solo es una jubilada del pueblo vecino». Si Margot hubiera estado más atenta, se habría dado cuenta de cómo había cambiado el ambiente en la tienda. Cómo los empleados de más edad se apresuraban a hablar con Ágata cuando la veían.
cómo algunos de ellos le mostraban furtivamente algunos papeles, cómo el señor Gardner Banbin estaba allí cuando ella pasó por el almacén. Pero Margot estaba demasiado ocupada con sus planes. Al igual que Drake, veía a Agatha como una anciana inofensiva que había venido a apoyar a su sobrina en un momento de necesidad. Tal vez ese fuera su principal error. Por la noche, cuando Drake se retrasó de nuevo en el trabajo, Agatha se sentó con Susie en la veranda. Permanecieron en silencio, mirando los escaparates iluminados de la tienda de enfrente. Por fin la tía dijo: «Algunas cosas no cambian, sobre todo en los pueblos pequeños. La gente recuerda lo bueno, y también recuerdan el mal». Susie quiso preguntar qué quería decir, pero la tía ya se había levantado. «Voy a llamar a casa. Parece que las reparaciones van a tardar más. Tendremos que quedarnos más tiempo». En un pueblo pequeño, las noticias vuelan. Los clientes que acudían a Susie para una prueba siempre sabían un poco más de lo que debían. Hoy, la SRA. Green, esposa del subdirector, entró para hacer el dobladillo de un vestido y dijo despreocupadamente: «Ha habido un gran alboroto en la tienda. Mi Tom ha revisado todos los papeles. ¿Dónde ha ido a parar un lote de frigoríficos? Los papeles dicen que están aquí, pero el almacén es un desastre. El señor Johnson ha dicho que los volvamos a contar». Susie estaba en silencio clavando alfileres en el dobladillo. La SRA. Green continuó: «No es la primera vez. No es la primera vez que se pierden cafeteras o televisores. A Johnson se le ha ido de las manos, o las facturas están mezcladas o la contabilidad está mal». En otra ocasión, Lisa, la hija del tendero de Gardner, se pasó por allí para tomar medidas para un vestido de graduación. «Papá está muy nervioso», le dijo en un susurro. «Dice que nunca le había pasado, que la mercancía desaparecía sin más, y ahora no encuentran ni una cosa ni la otra, y le preguntan a él, que es el encargado del almacén». Agatha, sentada en un rincón con su labor de punto, solo hacía tintinear sus agujas, y por la noche, cuando estaban solos, dijo: «Es curioso cómo resultan las cosas. Desaparecen mercancías y por alguna razón se lo preguntan al tendero, no a quienes las reciben y reparten». Mientras tanto, en la tienda, Margot estaba animada. Después de comer, contando la caja, le dijo a su compañera: «¿Sabes esa casa grande de enfrente donde vive la costurera? Pronto la venderán. Drake ya ha encontrado compradores. Están dando buen dinero». «¿Y Susie?», se preguntó. «¿Qué pasa con Susie?». «La casa está a nombre de su marido. Dice que está endeudada y necesita vender. Es un buen dinero, puedes comprar un piso y tener algo de dinero para vivir». Hablaba alto, sin pudor. Era evidente que estaba segura de su impunidad. Ni siquiera sospechaba que sus palabras llegarían a Agatha a través de la vendedora de telas, de la señora de la limpieza, del viejo guardia. Mientras tanto, tía Agatha investigaba por su cuenta. Iba a la trastienda a hablar con Gardner o a tomar el té con la contable. «Es una cosa extraña», le dijo el viejo tendero. «Hay firmas en los albaranes, tanto de Margot como de Drake, pero no hay mercancía, y todo está de acuerdo con el formulario». Hubo murmullos en el departamento de contabilidad sobre inconsistencias en los informes. La contable jefe, que recordaba los viejos tiempos, sacudió la cabeza. «Los extremos no cuadran. Las facturas aparecen con efecto retroactivo, las amortizaciones son incomprensibles, y nos da miedo preguntar. Margot grita enseguida: «¿No os fiáis de mí?». Agatha escuchaba, recordaba, y de vez en cuando hacía preguntas. Por la noche, sentada con Susie en el porche, resumió: «Se han arrinconado. Ahora necesitan encontrar dinero lo antes posible. Sus firmas están en los documentos, no pueden librarse. Creen que vendiendo la casa se solucionará todo». «Pero la casa…», Susie comenzó. «Espera un momento», interrumpió su tía. «Deja que las cosas sigan como están por el momento. Lo principal es guardar silencio y fingir que no sabes nada». Al otro lado de la calle,
Las sombras parpadeaban en los escaparates iluminados de la tienda, donde se estaba llevando a cabo el turno de tarde. Y Margot, sin saber que Agatha conocía cada una de sus palabras, seguía planeando cómo utilizaría el dinero de la venta de la casa. Durante la cena, Drake habló abiertamente de sus problemas económicos por primera vez. Estaba trinchando metódicamente el asado, evitando mirar a su mujer, y su voz sonaba desacostumbradamente formal. He estado calculando nuestros gastos del último año. Las facturas de los servicios casi se han duplicado. Las reparaciones del tejado cuestan una buena suma. El seguro, los impuestos, todo cuesta dinero. Y la casa es vieja. Las cosas se rompen todo el tiempo. Quizá deberíamos pensar en algo más compacto. Susie recogía en silencio las migas del mantel de hule. Detrás de ella, la tía Agatha jugaba tranquilamente al solitario, fingiendo no escuchar la conversación. Además, continuó Drake, me han ofrecido un buen precio. Hay gente seria del aserradero interesada. Dicen que están dispuestos a pagar de una vez, en efectivo. En nuestra posición, eso sería algo bueno. ¿En qué posición? Susie levantó la vista. Drake dejó el tenedor a un lado y sacó un sobre arrugado del bolsillo. Toma, vino del banco. No quería molestarte antes de tiempo, pero, en fin, hay un problema con el pago de nuestra hipoteca. Los papeles del sobre estaban moteados con números y textos adornados. Susie los recorrió con la mirada. Efectivamente, algo sobre pagos atrasados y posible ejecución hipotecaria. Pero ¿qué pasa con...? Siempre hemos pagado puntualmente, ¿no? Los últimos 6 meses han sido difíciles. Tuve que pedir dinero prestado a un prestamista privado. Pensé que podría manejarlo, pero los intereses se están convirtiendo en una bola de nieve. Había una nota suplicante en su voz. Mira, si vendemos ahora, podremos pagar todas las deudas y aún nos quedará un pequeño piso. Es mejor que esperar a que el banco inicie el procedimiento de ejecución hipotecaria. Mientras tanto, en la tienda, Margot dirigía un volante con las cajeras. Sentada en una silla alta detrás de la caja registradora, meneaba su zapato modelador. ¿Te imaginas? Esta simplona del campo todavía cree que puede mantener la casa. Y ha traído aquí a su tía. Cree que la vieja la ayudará. Es ridículo, de verdad. Las cajeras sonrieron inseguras. Muchas de ellas recordaban a Agatha y tales comentarios sobre ella parecían inapropiados. Pero Margot era imparable. No, habéis visto ese vestido tan pasado de moda y esos modales tan anticuados. Es como una pieza de museo, y la forma en que se pasea por la tienda, como si todavía tuviera algún peso por aquí, está a punto de empezar a dar órdenes. Su risa resonó en el suelo de la tienda. Detrás de la estantería de conservas, la anciana limpiadora, la tía Mabel, sacudía la cabeza mientras limpiaba los estantes. Había visto de todo en sus 30 años en la tienda, pero nunca había visto una falta de respeto tan flagrante hacia la gente. Esta tarde hablaría con Agatha y le contaría cómo la habían tratado a ella y a su sobrina. Hacia el anochecer, Drake volvió a hablar de la venta. Esta vez sacó prospectos de pisos. Mira qué acogedores son. Y no te preocupes por las reformas. Todo nuevo, moderno. Susie miró las brillantes fotos de los pisos estándar. ¿Dónde pondría su cuarto de costura? ¿Dónde poner el armario de su abuela? ¿Qué hacer con el jardín que había cuidado durante tantos años? Necesito pensar, dijo al fin. Claro, de acuerdo, aceptó Drake apresuradamente. Pero no lo alargues demasiado. Rara vez aparecen ofertas tan lucrativas. Agatha, que estaba sentada junto a la ventana tejiendo sin cambios, le dirigió una mirada pensativa. Luego sacó un cuaderno andrajoso de su bolso y escribió algo. Había guardado esas notas desde el primer día que llegó. Conversaciones, fechas, cantidades, página tras página con su letra. Mientras tanto, en el pueblo circulaban nuevos rumores. Se decía que la casa de Susie iba a ser comprada como albergue para obreros.
que Drake ya estaba buscando piso, pero por alguna razón no aquí, sino en un pueblo vecino, que Margot se había puesto especialmente nerviosa últimamente y hablaba bruscamente de todo a sus subordinados. Esa tarde, cuando Drake se marchó a otra reunión de urgencia, Susie le preguntó a su tía, ¿crees que realmente pidió un préstamo contra la casa? Agatha se apartó de su cuaderno. Sabes, muchacha, en estos asuntos lo importante no es lo que se dice, sino lo que se intenta ocultar. Y tener prisa no siempre es un buen consejo. En la tienda el día comenzó de forma inusual. El señor Johnson convocó al jefe de almacén a su despacho y pronto se extendió por todos los departamentos la noticia de que, en una semana, se produciría una inspección no programada de la oficina central. Los rumores se multiplicaron y aumentaron en detalle. Se dijo que el inspector no vendría solo, sino con todo un equipo de auditores, que la inspección estaba relacionada con los crecientes casos de desabastecimiento en otras tiendas de la cadena, que no solo comprobarían la mercancía, sino también toda la documentación del último año. Margot se encerró en el despacho con los papeles. A través del cristal esmerilado de la puerta, se veía a sí misma revolviéndose entre el escritorio y el archivador. Drake entró corriendo un par de veces. Cuchicheaban sobre algo, agitando las manos. A la hora de comer, una secretaria desaliñada salió del despacho con un montón de carpetas. «A los archivos», murmuró ante las miradas interrogantes. Pero en lugar de a los archivos, las carpetas fueron a parar a la trastienda, donde Drake pasaba metódicamente las hojas por la trituradora. En el departamento de contabilidad también había un ajetreo nervioso. La contable jefe, una señora Donovan casi jubilada, sacudía la cabeza ante las columnas de cifras. Nada cuadra. Se mire como se mire, hay un déficit. Y las firmas están por todas partes. Aquí están, en blanco y negro. Drake llegó a casa más temprano que de costumbre. Olía a whisky y llevaba la corbata de lado. Se paseó por el salón durante un buen rato y luego se volvió bruscamente hacia su mujer. «Mañana vienen a ver la casa, gente seria, con dinero. Están dispuestos a dar dinero en efectivo en el momento de la firma. Tenemos que estar de acuerdo». Susie levantó la vista de su costura. «Pero dijiste que teníamos tiempo para pensar». «No hay tiempo». Estuvo a punto de gritar, pero enseguida se recompuso. «Lo siento, es que la situación es complicada. El banco exige el reembolso de inmediato o iniciará un procedimiento de ejecución hipotecaria. Tal vez deberías consultar a un abogado». Agatha habló desde su rincón. «Métete en tus asuntos». Drake se volvió bruscamente hacia ella. «Estás aquí temporalmente y tenemos que vivir con ello». Se volvió de nuevo hacia Susie. «Mañana a las 10. Estate en casa, límpiate un poco y intenta no estropearlo con tu sentimentalismo». Nadie dormía en la casa por la noche. Susie podía oír a su marido paseándose por el dormitorio, murmurando para sí mismo. La tía Agatha escribía algo en su cuaderno en la habitación de invitados, y desde la tienda de enfrente se oía el ruido de la trituradora hasta bien entrada la noche. Por la mañana, Drake parecía haberse calmado. Incluso intentó hacer una broma durante el desayuno, pero sus manos temblaban visiblemente mientras servía el café. Y a las 10:30, Margot llamó, aparentemente por algún asunto relacionado con el trabajo. Susie escuchó el final de la conversación. «Todo debe salir bien, si no, las 2, exactamente a las 10 en punto, un todoterreno negro se detuvo frente a la casa. De él bajaron 2 hombres robustos, típicos obreros de aserradero, pero con trajes excesivamente caros. Inspeccionaron meticulosamente la casa desde fuera y le hicieron algunas preguntas a Drake. Él se agitaba cerca, secándose el sudor de la frente. Agatha observaba la escena desde la ventana del taller. Ni siquiera intentó fingir que estaba haciendo otra cosa. Se limitó a observar, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Mientras tanto, en la tienda reinaba el pánico.
Margot tenía a todas las cajeras rehaciendo los informes del mes anterior. Los de la mudanza sacaban cajas por la puerta trasera. El señor Johnson caminaba sombrío, mirando el teléfono de vez en cuando, aparentemente esperando una llamada de la oficina central. Hacia el anochecer los Ondico se marcharon, prometiendo volver mañana con los documentos y el dinero. Drake anunció triunfante: «Han aceptado nuestro precio. Mañana estará resuelto». Susie subió al dormitorio en silencio. No se atrevía a contestar a su marido. Abajo, Agatha seguía sentada junto a la ventana observando el bullicio de la tienda. Su cuaderno tenía algunas páginas nuevas, garabateadas con letra pequeña. La historia de la venta de la casa era cada vez más detallada. Margot dirigía hábilmente el flujo de rumores en la dirección correcta. Mencionó a las cajeras que Susie llevaba años sin pagar los impuestos de su taller clandestino. A las limpiadoras les insinuó que la costurera recibía encargos de las esposas de los ricachones locales a precios inflados y daba el trabajo a chicas ilegales por una miseria. «¿Qué queréis?», dijo reuniendo a sus agradecidos oyentes. «No puedes arreglártela sola en una casa tan grande. Por supuesto, contrata a unos pobres desgraciados que trabajan por unos céntimos. Se lleva todo el dinero para ella». Los rumores corrían por la ciudad. Algunos clientes empezaron a cancelar pedidos, alegando el empleo. Otros apartaban la mirada cuando se encontraban. Incluso la anciana señora Parker, que llevaba más de 10 años cosiendo para Susie, se acordó de repente de su sobrina, que también cosía. Agatha observaba en silencio. Seguía yendo a la tienda todos los días y manteniendo largas conversaciones con viejos conocidos, pero ahora se recluía cada vez más a menudo en su habitación con el teléfono. Un día, Susie escuchó por casualidad un fragmento de conversación. «Sí, James, esa es exactamente la situación. No hay necesidad de involucrarse todavía. Solo prepárate. Sí, tengo pruebas». Agatha, sin embargo, no tenía prisa por compartir los detalles con su sobrina. Se limitó a tranquilizarla. «Ten un poco de paciencia. Todo se aclarará pronto». Mientras tanto, la tienda se preparaba para la llegada de los inspectores. Margot revoloteaba entre los departamentos, comprobando el papeleo. Drake casi nunca estaba en la sala de ventas. Desaparecía en el almacén o en las trastiendas. El señor Johnson se quejaba cada vez más de su corazón. La tarde anterior a la llegada del comité, Margot convocó una reunión extraordinaria. Estaba de pie detrás de la caja registradora, golpeando nerviosamente la encimera con sus uñas pintadas de colores brillantes. «Ahora, si alguien pregunta, todas las facturas han sido comprobadas por mí personalmente. No hay discrepancias. Y si se interesan por las mercancías que faltan, se trata de errores en los documentos del antiguo departamento de contabilidad». La antigua contable quiso objetar, pero Margot la cortó. «Y de todos modos, menos hablar. Podrías perder tu trabajo. Corren tiempos difíciles». Después de la reunión, paró Drake. «¿Cómo van las cosas con la casa?». «Mañana firmamos los papeles. El dinero vendrá en efectivo». «Estupendo. Eso significa que tendremos tiempo de cerrar todos los agujeros antes de la inspección, y esa idiota del pueblo y su tía podrán ir donde quieran». No se dieron cuenta de que la tía Mabel pasaba con un cubo y una fregona. Una hora más tarde, Agatha estaba marcando un número familiar. «¿James? ¿Recuerdas que dijiste que llevabas mucho tiempo queriendo limpiar esta sucursal? Creo que ha llegado el momento. Sí, estoy lista. Espero verte mañana». Cerró de golpe el bloc de notas y miró por la ventana, donde los escaparates brillaban al otro lado de la calle. Mañana se decidirían muchas cosas. No solo el destino de la vieja casa de la veranda, sino el de aquellos que estaban demasiado atrapados en sus sucios juegos. Arriba, Drake volvía a explicarle a Susie por qué tenían que firmar los papeles mañana. «Verás, es nuestra última oportunidad. Si no vendemos ahora, el banco ejecutará la hipoteca y nos quedaremos sin nada.
Susie miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido el tipo alegre que le había traído una chaqueta de trabajo para reparar hacía 5 años? El hombre que tenía delante era un desconocido, con mirada huidiza y sonrisa falsa. Nadie volvió a dormir en la casa aquella noche. Mañana se iban a decidir demasiadas cosas, demasiados secretos iban a ser revelados, y cada uno de los habitantes de la casa se preparaba a su manera para el día siguiente. Por la mañana, la tienda era un frenesí. Margot había convocado a todos los empleados una hora antes de lo habitual y ahora daba instrucciones, caminando entre las filas con una tableta en las manos. Faltan electrodomésticos en el primer departamento. Estupendo, redactaremos una nota. ¿Quién se ha llevado los electrodomésticos? ¿Peterson? Que responda él, que firmó los albaranes. El viejo cargador intentó justificarse. Él solo descargó el vagón, y lo que luego desapareció del almacén no era asunto suyo. Pero Margot ya estaba redactando un informe, sin escuchar siquiera las objeciones. ¿Qué hay en el almacén? ¿3 cajas de licor de alta gama? ¿Fue cuando la señora Donovan estaba de baja? Bien, lo achacaremos a su ausencia, como si la empleada temporal hubiera estropeado el papeleo. La vieja contable palideció al oír esto, pero guardó silencio. Todos sabían que no le quedaba nada hasta su jubilación y que no habría ningún trabajo nuevo en su ciudad. Margot actuaba con seguridad y cálculo. Cada falta tenía ahora un culpable concreto. Alguien había confundido los albaranes. Alguien había registrado incorrectamente la llegada de la mercancía. Alguien había olvidado firmar el registro. Ni siquiera intentó ocultar su triunfo. A la hora de comer, sentada en la cafetería con una taza de café caro, razonó en voz suficientemente alta para que todos la oyeran. Por supuesto, en cualquier negocio hay solapamientos. Lo principal es encontrar a los culpables a tiempo. Algunos creen que pueden trabajar durante años sin nada que demostrar. Drake revoloteaba a su alrededor con aire confuso. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Conocía a muchos de los culpables asignados desde hacía mucho tiempo, desde que había entrado en la tienda. Quizá no deberíamos ser tan radical, murmuró cuando se quedaron solos. Cariño, Margot le acarició la mejilla con condescendencia. Eres demasiado blando. Los negocios consisten en saber darle la vuelta a la tortilla a tiempo. Ya verás. Esta noche tendremos los documentos en regla. Mañana por la mañana firmaremos las escrituras de la casa, cerraremos todos los agujeros y listo. No se dio cuenta de que la vieja señora de la limpieza, la tía Mabel, limpiaba las mesas de la cafetería, escuchando atentamente cada palabra. Cómo la vendedora del departamento de telas garabatea furtivamente un mensaje en su teléfono. Como el guardia de seguridad Ben sacude la cabeza ante las cámaras de seguridad. A última hora de la tarde, el ambiente en la tienda estaba caldeado al máximo. Los empleados cuchichean por las esquinas y miran con recelo al despacho de Margot. ¿Quién sería el siguiente en recibir un golpe? ¿A quién culparían del próximo déficit? Pero a la propia Margot parecía divertirle la agitación. Sentada en su escritorio como una reina en su trono, de vez en cuando llamaba a otra víctima para que escribiera una declaración explicativa. Verá, le decía al siguiente desafortunado, o firma este documento y admite su error, o tiene hijos estudiando, ¿verdad? Es difícil encontrar trabajo ahora, sobre todo con un billete de lobo. Al otro lado de la calle, en casa de Susie, la tía Ágata ordenaba metódicamente unos papeles sobre la mesa. Podían verla a través de la ventana, tranquila, serena, un poco burlona. Era como si supiera algo que los demás ignoraban. Y solo Susie, sentada ante su máquina de coser, pensaba en lo extraña que era la vida. Hasta hacía una semana le preocupaba perder su casa. Pero ahora, viendo el ajetreo de la tienda, se dio cuenta de que no se trataba de la casa. Se trataba de gente dispuesta a pisotear a los demás en su propio beneficio.
Margot, mientras tanto, terminaba su día triunfal. Comprobaba meticulosamente su maquillaje en un pequeño espejo y sonreía satisfecha ante su reflejo. «Mañana se acaba todo», le dijo a Drake. «Firmaremos las escrituras de la casa, cerraremos cualquier asunto pendiente, y entonces empezaremos una nueva vida, solos tú y yo». Ella no sabía que en ese momento una gruesa carpeta de papeles yacía sobre el escritorio de James Rochester, el dueño de la cadena de tiendas, y que el día siguiente sería diferente para ella de lo que había planeado. La mañana comenzó con una llamada telefónica. El señor Johnson ya estaba abriendo la tienda cuando sonó el móvil. Escuchó durante largo rato, pálido y ruborizado por momentos, y finalmente espetó. «Sí, por supuesto, señor Rochester. Le esperamos a las 12». La noticia se extendió por la tienda con la rapidez de un reguero de pólvora. El dueño de la cadena, que no había estado en su sucursal desde hacía más de 15 años, había decidido venir de repente. Y no solo venir, estaba de camino, llegaría en 3 horas. Margot entró en la sala de ventas abrochándose la chaqueta. Llevaba el pelo revuelto, habitualmente inmaculado, y los labios manchados de carmín. «Rápido», ordenó a las pálidas cajeras. «Todos los informes del último mes a mi mesa. Y asegúrense de que todo cuadra, ¿de acuerdo?». En la trastienda, Drake rebuscaba frenéticamente entre las cajas. Parte de la mercancía que habían escondido para la venta a la izquierda debía devolverse al almacén de inmediato. Pero ¿cómo pasarla por el papeleo? ¿Y dónde meter lo que ya habían vendido? El señor Gardner, observando el alboroto, se limitó a sacudir la cabeza. Había visto de todo en sus 20 años como jefe de almacén, pero nunca tanto pánico. «Margot», la llamó con cautela cuando ella pasó corriendo con otro montón de papeles. «Hay algo en las facturas del martes pasado». «Cállate», se volvió bruscamente hacia él. «Una palabra más y saldrás de aquí enseguida. ¿Entendido?». A las 11, la tienda era un caos total. El departamento de contabilidad intentaba cuadrar las cuentas. Los de la mudanza llevaban cajas de un almacén a otro. Los cajeros contaban dinero en efectivo, confundiendo los números con la emoción. Margot se encerró en el despacho con Drake. A través del cristal esmerilado se les veía discutir ferozmente sobre algo. Entonces Drake salió de un salto, marcando sobre la marcha el número de alguien. «Sí, es urgente», llegó a oídos curiosos. «Ven ahora mismo con el papeleo. Y no olvides el dinero». A las 12:30, un familiar todoterreno negro se detuvo frente a la casa de Susie. Drake salió corriendo al encuentro de los Vespovita, agitando unos papeles. Mantuvieron una rápida conversación y luego uno de los hombres sacó un pesado sobre. Susie observó la escena desde la ventana del taller. Cerca de ella estaba la tía Agatha, tranquila y serena como siempre. «Mira», le dijo a su sobrina, «ahora va a empezar lo más interesante». Y en efecto, en cuanto los Bassano sacaron los documentos, apareció en la calle un largo coche negro de clase ejecutiva. Frenó suavemente a la entrada de la tienda. Un hombre alto y canoso con un traje caro se bajó del coche. Se bajaron otros 2 hombres con maletines de cuero. Margot, que se asomó al oír el ruido, se puso aún más pálida. «Señor Rochester», susurró dando un paso hacia ellos. «No le esperábamos tan temprano». Pero el propietario ni siquiera miró en su dirección. Estaba mirando al otro lado de la calle, hacia la casa de Susie, donde Agatha estaba de pie en la ventana. Sus miradas se encontraron y por un momento pareció que el tiempo se había detenido. Y entonces comenzó el verdadero espectáculo de luces. Drake y los IA se quedaron paralizados ante el papeleo. Margot intentó explicar algo sobre la repentina revisión de las existencias. El señor Johnson se agarraba el corazón, pero James Rochester parecía ajeno a la conmoción. Subió tranquilamente los escalones de la tienda y se volvió hacia sus compañeros. «Empiecen con las cuentas.
todos los documentos del último año bajo un escrutinio especial, y llamada a la policía, parece que tenemos un gran caso entre manos. Al otro lado de la calle, Ágata se apartó por fin del escaparate. Sacó su cuaderno andrajoso del bolso y sonrió a su sobrina. «Vamos, es hora de que nos unamos a la diversión. Parece que tu marido y su novia están metidos en un buen lío». El despacho del director estaba abarrotado. James Rochester estaba sentado ante su mesa, con una impresionante pila de papeles delante. A ambos lados estaban sentados los auditores que habían venido con él, comprobando metódicamente algunas cifras. Drake y Margot se arrastraban nerviosos de un pie a otro contra la pared. Ágata estaba sentada en una silla junto a la ventana, la misma en la que una vez había pasado largas horas ayudando a su marido con el papeleo. Susie se acurrucó tranquilamente a su lado. La tensión flotaba en el aire como si se pudiera tocar con las manos. Entonces, Rochester golpeó el escritorio con los dedos. $32,400 en faltantes en los últimos 8 meses, facturas falsificadas, certificados de amortización falsos. Impresionante. Margot se sacudió como si recibiera un golpe. «Señor Rochester, ¿hay algún tipo de error? ¿Puedo explicarlo?» «Puede». Sacó de una carpeta el conocido cuaderno de Ágata. «Aquí tienes una relación detallada de todas tus maquinaciones, con fechas, cantidades y testigos. Un trabajo impresionante, ¿verdad?» Drake se puso blanco al reconocer el cuaderno. ¿Cuántas veces había visto a la tía de su mujer garabateando algo en aquel cuaderno andrajoso? Pero ¿quién lo iba a decir? Y ahora viene lo más interesante. Rochester cogió el siguiente documento. Un plan para desalojar a la legítima propietaria de su propia casa. Una forma bastante ingeniosa de encubrir el desfalco. ¿La legítima propietaria? Margot chilló. «Sí, señorita. Lo siento, no recordaba el apellido. El hecho es que la casa pertenece a Susie, completa y únicamente. Verá, cuando Ágata y yo nos divorciamos, ella insistió en que la casa pasara a ser propiedad de su sobrina, muy considerado, como se ve». Se hizo un silencio sepulcral en el estudio. Margot pasó su mirada aturdida de Ágata a Rochester y viceversa. Ahora recordaba todos sus cáusticos comentarios sobre el viejo pimentero, todas sus burlas sobre el simplón del campo. «Pero los papeles», susurró Drake, «los papeles del banco sobre la hipoteca». «Una falsificación», respondió Rochester con calma. «Bastante ineptos, diría yo. Por cierto, se han confundido las fechas, y el sello está un poco torcido». Se volvió hacia Ágata. «Gracias, querida. Sin tu ayuda, habríamos tardado mucho en atrapar a esos empleados emprendedores». Ágata asintió levemente. Era como si un hilo invisible de comprensión se extendiera entre ellos. 20 años de diferencia no podían destruir lo que una vez los había unido. «¿Qué pasa ahora?» Susie alzó la voz por primera vez. «La policía está de camino». Rochester se mostró serio y seco. «Gran malversación, fraude, falsificación de documentos. El ramillete es impresionante. Y luego está el intento de ejecución hipotecaria ilegal». Margot se rió histéricamente. «Y yo misma, soy la culpable de todo esto. Si no hubiera sido por mi larga lengua, si no hubiera estado fanfarroneando a diestro y siniestro». «Sí», confirmó Ágata con calma. «Cada palabra tuya, cada amenaza, cada fanfarronada fue grabada por decenas de personas, la misma gente de la que tanto te gustaba burlarte. Llamaron a la puerta. Había llegado la policía. Mientras leían los derechos a unos sometidos Margot y Drake, Rochester se acercó a Ágata. «¿Quieres quedarte? La tienda necesita una encargada espabilada». «No», negó con la cabeza. «Mi tiempo aquí ya ha pasado. Pero tengo una candidata estupenda. ¿Recuerdas a Jan Parker del departamento de tejidos? Conoce la tienda como la palma de su mano y es honesta hasta la médula».
Susie vio cómo sacaban a su ex marido y a su amante y solo sintió cansancio. Habían pasado demasiadas cosas estos días. Vámonos a casa. Agatha le tocó suavemente el hombro. Los dos necesitamos descansar. Y en la tienda ya estaban hablando de los increíbles acontecimientos, cómo una simple costurera había resultado ser la sobrina de la ex mujer del dueño, de cómo la arrogante Margot se había arruinado con su lengua perversa, cómo la callada tía Mabel y las demás trabajadoras, Bias, habían pasado meses reuniendo pruebas del fraude. Pero, sobre todo, todos hablaban de lo asombrosamente entrelazados que están a veces los destinos humanos, y de que la justicia, aunque no sea inmediata, pero triunfa. El otoño en Mill Creek fue inusualmente cálido. Las hojas de los arces se arremolinaban lentamente en el aire, cubriendo las aceras con una alfombra dorada. Las ventanas del taller de Susie seguían brillando acogedoramente, pero ahora tenían cortinas nuevas, de colores vivos y florales. Habían pasado 3 meses desde aquel día memorable. La vida volvía poco a poco a la normalidad, aunque muchas cosas habían cambiado. La tienda Todo para Todos encontró una nueva gerente. Jim Parker era la persona adecuada. Estricta pero justa, puso rápidamente las cosas en orden. El juicio de Margot y Drake fue rápido. Había pruebas más que suficientes. 32,000 en malversación, falsificación de documentos, intento de fraude inmobiliario. La lista de cargos era impresionante. A Margot le cayeron 3 años, a Drake 2,5. Los llevaron a la cárcel del condado y el municipio fue olvidando poco a poco la historia. James Rochester cumplió su palabra e hizo una auditoría completa de la tienda. Resultó que las maquinaciones de Margot y Drake eran solo la punta del iceberg. Se descubrieron antiguos faltantes, papeleo confuso y transacciones dudosas. Hubo que cambiar casi todo el sistema contable. Susie no fue al juicio. No había regodeo ni deseos de venganza, solo cansancio y una extraña desolación. Se sumergió en su trabajo y no le faltaron encargos. La historia con el tribunal jugó inesperadamente a su favor. Todo el pueblo consideraba ahora su deber apoyar a la pobre mujer engañada. El divorcio fue rápido y sin ruidos innecesarios. La casa, como resultó, pertenecía realmente solo a Susie. Agatha había insistido prudentemente una vez en tales documentos. Nunca se sabe lo que puede pasar, había dicho entonces. Agatha permaneció en Mill Creek hasta el final del otoño. Ayudó a su sobrina a recuperarse, apoyándola con consejos y simplemente con su presencia. Y entonces, una tarde durante el té, dijo: «Sabes, he estado pensando. Quizá ha llegado el momento de cambiar algo en mi vida». Al día siguiente, un coche negro familiar se detuvo frente a la casa. James Rochester, recortado y elegante como siempre, ayudó a Agatha a cargar sus maletas. «¿Estás segura?», preguntó Susie, observando cómo su tía se acomodaba en el asiento delantero. 20 años es tiempo suficiente para perdonar y darse cuenta de algunas cosas, sonrió Agatha. Además, alguien tiene que ayudar a James a poner en orden las otras ramas. Se fueron el mismo día. A Agatha no le gustaban las despedidas largas, pero una vez a la semana llamaba a su sobrina, le preguntaba por los negocios, compartía noticias, y en Navidad envió una tarjeta con una vista de un complejo turístico en Florida y una breve nota. A veces la vida te da una segunda oportunidad. Lo principal es no tener miedo de aprovecharla. Las cosas también habían cambiado en la tienda. Jim Parker había impuesto un orden férreo. Ahora cada clip estaba contabilizado. El viejo señor Gardner por fin podía trabajar en paz sin temor a una escasez repentina. Incluso el guardia de seguridad Ben, siempre con el ceño fruncido, sonreía más a menudo. Y Susie seguía sentada en la ventana de su taller, haciendo dobladillos, arreglando abrigos, cosiendo vestidos de novia.
solo que ahora había una nueva confianza en sus movimientos. Ya no tenía miedo de perder su casa, ya no se estremecía cada vez que llamaban a la puerta. A veces, por la noche, salía al porche y miraba los escaparates iluminados de la tienda de enfrente. Recordaba cómo había empezado todo, la conversación, la traición, el dolor, y pensó en lo increíble que es la vida. A veces hay que pasar por pruebas para comprender verdades sencillas. Y ya circulaban nuevos chismes por el pueblo. Que James Rochester y Agatha se habían casado de nuevo, tranquilamente y sin demasiada pompa. Que recorrían juntos las sucursales de una cadena de tiendas, restaurando el orden y la justicia. Y que a veces el viejo amor no se oxida, solo espera su momento. Pero a Susie no le conmovían estas conversaciones. Ella tenía su taller, su casa, su negocio favorito, y la constatación de que, a veces, solo hay que confiar en quienes te quieren. Ellos saben cómo protegerte y apoyarte en tiempos de necesidad.